antes de entrar en más profundo, quiero tocar dos temas que yo imprimí esta mañana, porque anoche en preparación me cayó fuerte el golpe de que hubo ahora otro terremoto más en Haití. Y el día antes, el viernes, yo había estado hablando con un pastor en Haití, que nos estamos discipulando y yo compartiendo con él, tratando de poner en mi canal de YouTube en creol haitiano, ¿verdad? Y en francés las predicaciones, y estoy tratando de traer más predicadores que hablan diferentes idiomas para alcanzar a esos países. Todo Haití, hay como 10 millones de personas. Pero este terremoto, así como yo lo leía en las noticias, quiero leérselos a ustedes porque quiero que estén orando. No sabemos cuántos miles de muertos hay ahora mismo y personas atrapadas en los escombros de Haití. Y para colmo, viene un huracán posiblemente que los va a golpear mañana. Piensa eso. Las catástrofes que están golpeando a Haití año tras año. Dice que entre los muertos en el terremoto se encuentra Gabriel Fortuné, un antiguo legislador y exalcalde de Les Cayes. Murió junto con varios otros cuando su hotel se derrumbó, informó el periódico haitiano. Un caballero puertorriqueño que visita a su familia anualmente en Les Cayes, en esa área del sur de Haití, hacia el oeste, dice que su madre estaba rezando las oraciones matutinas cuando comenzó el temblor, pero ella pudo salir de la casa. Él dijo que el terremoto coincidió con las festividades para celebrar el santo patrón de la ciudad y agregó que el hotel probablemente estaba lleno y la pequeña ciudad tenía más gente de lo habitual. El epicentro del terremoto, el lugar más afectado, es un lugar que estaban en celebraciones de un ídolo, de un Dios que no los escucha, no los ayuda. Qué tragedia, cómo la gente se pierde sin el evangelio. ¿Qué haremos nosotros? ¿Iremos? Como el profeta Isaías declaró, aquí estoy, yo iré. Dice, todavía no sabemos cuántas personas hay bajo los escombros. Yo me recuerdo en los 80, estando en Puerto Rico, que hubo un gran terremoto en México y murieron miles, me parece. No sé si ustedes se recuerdan o lo sintieron, pero yo he sentido temblores habiendo vivido en Puerto Rico. El año pasado Puerto Rico sufrió miles de temblores que han destruido muchas casas y los huracanes al mismo tiempo. Y empezamos a comprender algo está pasando en la tierra. La corrupción de los políticos, la maldad en las calles. Y entonces el Señor está levantando su mano y vienen juicios en donde Él le llama al pueblo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, porque viene gran juicio sobre la tierra. Dice, parece haber escuchado un teléfono. En la pequeña isla de, no sé decir el nombre, dice a 6.5 millas de Les Cayes, el terremoto dañó un balneario popular entre funcionarios haitianos, líderes empresariales, diplomáticos y trabajadores humanitarios. O sea que el lugar bien golpeado era un lugar en donde frecuentaban personas de nombre, reconocidos, pero cuando viene un terremoto, no importa si tú eres rico o pobre, de nombre o desconocido, se te desploma ese edificio encima, se te acabó el cuento. Si no estabas listo, muy tarde. Yo pienso en todas esas familias en Miami, en el condominio de Surfside. Y yo he estado por ahí, yo he trabajado en Miami y he ido a Miami a visitar familia. Qué tragedia, qué tragedia. Y muchas personas no realizan que su casa, si no está sobre la roca, en vano, dice la palabra de Dios, trabajan los edificadores si no edifican sobre la roca. Si Cristo no está construyendo tu casa y tú participando en ese crecimiento, tu casa va a caer. El punto es, ¿vas a caer antes de morir? ¿Te vas a rendir a Cristo? ¿Él te va a reconstruir? ¿O vas a permitir un día que Él caiga sobre ti y te pulverice? Dice la palabra de Dios. Si no nos rendimos a Él. Y eso es lo que yo estaba escuchando sobre Haití. Porque cuando hacemos evangelismo a Haití, yo veo que solo un pequeño porcentaje de la población está interesado en el evangelio. Quiero decirles algo, hermanos. En los Estados Unidos hay bien poco interés también. Y estamos viendo cómo los juicios están cayendo sobre esta nación.
Hermanos, hay que orar. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Si no te has leído el libro de Apocalipsis, ya es el tiempo. Y dice que desaparecieron así como así. Dice que empezaron las personas en las calles a intentar a sacar a los huéspedes de los escombros del hotel derrumbado. Pero cuando se puso el sol, solo pudieron recuperar el cuerpo de una niña de 7 años cuya casa estaba detrás de las instalaciones. Tengo 8 hijos y estaba buscando al último, dijo Jean-Claude Daniel entre lágrimas. Nunca la volveré a ver con vida. El terremoto destruyó mi vida, me quitó un niño. Estas palabras las declaró ese padre hace un día. Qué tragedia. No lo digo para entristecerlos, estamos muy alegres, pero es la realidad del mundo en que vivimos. La lluvia cae sobre el bueno y sobre el malo. Hay que estar listo para esa partida, ¿verdad? No sabemos cómo Enoc caminó con el Señor esos 300 años después de haberse rendido a los 65 años de edad, y caminó con el Señor teniendo ese testimonio, y el Señor se lo llevó porque le agradó. Hermanos, ¿tu vida le agrada a Dios? En el momento indicado que has vivido tu vida, te llevará el Señor. Serás encontrado con alguien que le agrada, o como Noé, un predicador de justicia que por 120 años le predicó al mundo entero. Noé. Pero solo 8 se salvaron: su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Qué tragedia cuando el mundo ve el arca de refugio, pero dicen: tengo un día más para fiestar y celebrar, mañana me decido si sigo a Cristo. Pero ¿qué ocurre cuando se cierra la puerta del arca? El Señor la cierra y por dentro Él es el que cierra la puerta. ¿Qué hacen las 5 vírgenes insensatas? Déjennos entrar. No las conocemos, porque no respondieron en el momento del llamado. Y el Señor ha sido muy claro. Él ha declarado que nos tenemos que preparar y tenemos que tener un vestido de novia, que serán nuestras buenas obras, dádivas que le dan gloria a Dios. Pero cuando el Señor nos da una parábola sobre el reino de Dios, es semejante, y menciona que vinieron toda la gente invitada y se presentaron a la boda. Pero de repente me parece que es el mayordomo, o el Señor le dice al mayordomo, le dice: ¿y eso es porque no están bien vestidos? Y van y les hablan: ¿cómo ustedes entraron aquí si no están vestidos para la fiesta? No, para afuera, en donde va a ser el llanto y crujir de dientes. Hermanos, la persona que no entra por la puerta, que es Cristo, la Biblia dice es un pillo, no puede entrar. Tú no puedes entrar al reino de Dios de otra manera. Tienes que entrar por el camino que hizo Cristo. Hace unos días estaba compartiendo sobre esa soga escarlata, ¿verdad? Refiriéndose a Rahab. No llegué, yo creo, al punto más importante, y el hecho de que esa cuerda, esa soga por la cual ella permitió que los 2 judíos espías se escaparan, era de color escarlata. Y tienes que entender que cuando la sangre de Cristo está sobre tu casa, cuando viene ese terremoto, ese temblor, se cae todo, pero no se cae tu casa, porque está sobre la roca que es Cristo. Aleluya, hermanos, gloria a Dios. ¿Está tu casa sobre la roca? ¿Está firme o está flojo, cojeando? Se está moviendo la tierra. Cuando haitianos me dijeron a mí en persona: tú ves todo esto, y ahí tú ves, ahí hay más de 300,000 cuerpos enterrados, y tú ves gente, nos dijeron a nosotros que pudieron ver la ciudad de Port-au-Prince, la más grande de Haití. Veían como algunas secciones, de repente se abría la tierra, se levantaban partes y se cerraba, y se caían pueblos enteros, aldeas, ¿sabes? Comunidades conectadas a la ciudad más grande, y se desaparecían. Como la Biblia nos habla que ocurrió en el campamento en el desierto, porque los seguidores de Dios estaban otra vez rebelándose contra Dios, y vino juicio. ¿Por qué? Porque el Señor es justo y Él tiene que permitir que las personas entiendan que Él reina sobre justicia. Vamos al Salmo 90 un momento, porque es el salmo atribuido a Moisés, el único. Y leyéndolo, a veces yo digo: Señor, a la verdad que no conozco
la palabra tuya como yo debería. Ayúdame a comprender lo profundo de tu palabra, las cosas que no se consiguen en la superficie. Yo fui un buzo, yo iba hasta las profundidades en el agua en Puerto Rico, porque yo era muy amante de explorar. Y la palabra de Dios es tan profunda, es como ese océano que nuestro hermano Jesús nos estaba describiendo por medio de esa historia del niño. Qué precioso, hermano. Estás tomando del agua, del amor, del océano de Dios. ¿Estás permitiendo que Él sea tu satisfacción, o todavía estás tú cavándote pozos y buscando aguas ahí medias sucias? No, hermanos, busquemos de aguas vivas. Y aquí reconocemos que Moisés declaras en el capítulo 90, es una oración de Moisés: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Hermanos, tú vives en este tiempo de historia, pero tú tienes antepasados que ya han vivido y ya han dejado su marca, no solo en sus comunidades y historia, pero en tu vida. Tú tienes parte de ellos, sea bueno o malo. Por lo tanto, si no es de Dios, lo desechas. Lo que algunos llaman maldiciones generacionales. Bueno, no las aceptas, porque ahora tú eres una nueva creación en Cristo. Y si eres libre, libre de verdad eres. Por lo tanto, hermanos, reconocemos las generaciones. Ahora, antes que naciesen los montes, o sea, antes de toda la creación, Moisés reconoce que Dios es. Hebreos capítulo 11, recuérdanselo. Y dice: y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hermanos, cuando venimos a Dios, reconocemos que Él es. Él es todopoderoso. Yo no sé cuál es tu situación, cuál es tu problema, cuáles son tus deseos, qué es lo que tú quieres de la vida, pero yo te aseguro que Dios quiere mucho más para ti de lo que tú pudieses entender. Es como el pastor cuando habla de que el Señor quiere perdonarte tus pecados más de lo que tú quieres que Él te perdone los pecados. A mí me encanta escuchar eso, porque eso demuestra cuánto nos ama Dios. Él no está esperando que tú te arregles, que tú te maquilles, que tú te recortes el pelo, que tú vayas a un doctor y te sanes. Él está con los brazos abiertos, como el padre esperando al hijo pródigo, esperando que vengas a casa. Eso es lo que desea Dios. Él no desea que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo sé que le estoy predicando aquí una casa llena de predicadores. A mí me da mucha alegría cuando yo me reúno en los cumpleaños. Gloria al Señor. Qué alegría las comidas. Qué bendición. Gracias, hermana Adriana. Qué bendición. Todas las bendiciones de las reuniones. Pero yo quiero que entiendan, hermanos, nos estamos preparando para una gran celebración en el cielo. Una gran victoria, una gran boda. Necesitamos no solo reconocer en qué tiempo vivimos, nuestras generaciones, nuestros antepasados, pero necesitamos conocer en quién creemos, hermanos, y a dónde vamos. Hay un propósito en todo esto. El Señor está purificándonos, limpiándonos. Hermanos, ¿estás participando en el proceso o te están arrastrando? ¿Verdad? Porque a veces como creyentes nos tienen que cargar otros creyentes. ¿Cuántos han estado ahí? Ay, yo no quiero ir a la iglesia hoy. Hasta hablamos mal, porque uno no va a la iglesia, uno es la iglesia. A donde tú vas, ahí es donde está la iglesia. Lo importante es en donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, declara el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea que si tú estás en tu casa solo, tú quieres venir en donde el Señor ha prometido revelarse, demostrar su amor, su poder. ¿Por qué? Porque nosotros somos las manos de Jesús extendidas. Y se supone, ¿verdad?, que yo esté aquí para ti y tú estés aquí para mí. Y si tú no vienes, yo te necesito y me haces falta. Y dice: pero si yo estoy atrás orando nada más. Oh, sí. Pues hay que estar orando, hermanos, porque el Señor viene pronto y la cosecha está lista. Ayer, cuando llegué de una gran celebración a mi casa, vi que habían unos vecinos nuevos al lado y sentía en mi corazón el iris presentarme. Ya conocí a algunos, pero no a todos. ¿Y qué ocurre? Da la oportunidad de yo compartir mi testimonio con ellos. Y me dice uno de los muchachos, tatuado, ¿verdad?,
muy bonito él. Sí, en el Señor, muy bonito, hablando proféticamente hablando. Y el muchacho me dice, he estado leyendo Génesis, Levítico, Deuteronomio. Y ¿sabes? Uno no se lo espera, ¿verdad? Y dice, sí, pero no entiendo lo que significa Levítico. Y yo la noche antes había estado estudiando qué significaba. Y comparto con él, porque yo estaba preparado y quería compartir con mis vecinos. Hermanos, ¿tienes deseo de que tus vecinos se conviertan a Cristo? No sé, a lo mejor no. Yo he conocido gente que dice, y se van para el infierno. En Puerto Rico yo de chiquito era peor marinero que yo conocía. ¿Cómo yo hablaba? Porque no entendía. Pero cuando el Señor tocó estos labios, ahora estos labios son para bendecir. Cuando yo veo un vecino mío ahí arrastrándose en lo que no le agrada a Dios, ¿qué yo hago? Mira, yo le dije a ese vecino, yo me había preocupado por ti porque no te había visto por más de una semana. Y él, que es medio sordo, me dice, no, es que había estado en otro lugar. Yo estoy tratando todo lo posible, en donde quiera que me pone Dios, ser luz, hermanos. Yo no sé si les volveré a hablar, pero les testifiqué, les prediqué el amor de Dios y se los demostré. ¿Qué más debemos hacer nosotros? Dejar que el Señor entonces sea el que traiga el crecimiento. En el verso 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Aleluya. Y como una de las vigilias de las noches. Moisés, el hombre más humilde de la tierra, que reconoció su lugar en su momento, ¿verdad? Ya llegando a los 80 años de edad fue que finalmente se rindió a Cristo. ¿Ustedes sabían eso? Ok, a los 80. Entonces Él nos da el ejemplo de Jesús, que va a rescatar su pueblo de la esclavitud. O sea que Moisés es una señal al pueblo judío, porque Jesús era el profeta que Moisés declaró que iba a venir. Un profeta como Moisés. Ahí estamos. Moisés reconoce su lugar. Dios para él 1000 años es como un día. O sea que él no se va a desanimar cuando las cosas terrenales se vean difíciles. Él tuvo la iglesia más grande en la tierra, tengo entendido, porque tenía como 2 millones a 3 millones de personas, judíos y egipcios que se habían añadido al campamento. Y él era el pastor de esa cantidad de gente. Y su suegro le dio el gran consejo: Moisés, te vas a matar dirigiendo a toda esta gente. Necesitas poner por cada grupo de 50 y de 100 personas que que te ayuden. Vamos a decir, pastores ayudantes. Hermanos, ¿oyen la música? Gloria a Dios. Eso pasa. Lo dejamos ahí, la tecnología. ¿Y qué declara la palabra de Dios? Porque con tu furor, verso 7, somos consumidos. Estoy brincando, hermanos. Y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Aquí está declarando Moisés: Señor, tú ves nuestro pecado. No nos escondemos, ¿verdad? No podemos, hermanos. Hay que admitir. O sea que aquí vemos la historia del mundo entero prácticamente. Moisés en estos pocos versos, en esa oración, dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Cuando un pueblo se aparta de Dios, el Señor tiene en amor traer castigo para disciplinar. Vamos a decir, una disciplina para que reconozcan de dónde han caído, su pecado, y le clamen a Dios. El Señor declara que Él escuchó el clamor del pueblo de Dios, que estaban oprimidos por Faraón y estaban como esclavos trabajando día y noche prácticamente hasta que morían. Y así vemos nosotros en nuestro pecado. Antes de Cristo estábamos trabajando, mezclando el barro para poder ayudar a construir esas pirámides en honor a los muertos que representan al diablo. Imagínate, los hijos de Dios trabajando para construirle monumentos a dioses paganos y a líderes paganos que representan al diablo. Qué tragedia cuando los creyentes hoy en día, en vez de estar trabajando para construir el reino de Dios, el que Jesucristo vino a predicar, y nos encontramos
ahí vacilando. La corriente del mar nos lleva de un lado a otro. Hermanos, en Primera de Juan capítulo 4, y después regresamos al Salmo si tenemos tiempo, pero vayamos a Primera de Juan capítulo 4, porque el Señor ha puesto en mí un deseo grande de asegurarnos de que solo sana doctrina se predique, que salga de nuestros labios. Han habido ciertas enseñanzas que se han introducido en las iglesias cristianas que apartan al creyente del corazón de Dios, porque te representan a Dios como un Dios enojado todo el tiempo, que está molesto contigo. Y quiero aclarar, la Biblia declara que el pecador, la persona que no ha renovado su mente, no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerado por la sangre de Cristo, sí, la ira de Dios mora sobre ellos. Entendemos eso. Pero el deseo de Dios no es que caiga ira sobre ellos, pero que se arrepientan y se conviertan. Hermanos, cuando tú representas a Cristo en la comunidad, cuando tú llevas la gloria de Dios, que eso es lo que hacían los sacerdotes, los levitas, cuando llevaban el arca. Ellos cargaban la gloria de Dios, ¿verdad? Y ahí ellos estaban todos con mucho cuidado. No la empujes, no la toques. Hay que cargarla de cierta manera, correctamente. Ahora, hermanos, ustedes todos, si han nacido de nuevo, cargan la gloria de Dios. Dios está en ti y Él no se va y viene. Él está ahí por medio de su Espíritu Santo. ¿A dónde tú estás yendo? ¿Por dónde vas? ¿Cómo caminas? ¿Ves? Estamos cargando la gloria de Dios. Por eso es que no podemos blasfemar el nombre de Dios en lo que decimos, hacemos. Y ahí el Señor está trabajando en nosotros, hermanos. Son cosas a veces, eso me estás pisando los pies, hermano. Bueno, a veces yo predico y los pies me duelen a mí también. Gloria sea al Señor. Primera de Juan, capítulo 4. Ya la tenemos en la pantalla, comenzando en el primer verso. Aleluya, gloria sea al Señor. Perdonen, hermano, me está tomando un poquito más de tiempo. Aleluya. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Te pregunto, ¿usted ha hecho eso en tu vida? ¿Tú has entrenado en tus batallas espirituales a poder discernir entre los espíritus? Me parece que el pastor llevaba varios días enseñándonos sobre el discernimiento, cómo discernir la voz de Dios, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Bueno, la palabra de Dios es muy clara, pero tú tienes que practicar lo que has aprendido. Y aquí dices, no creáis a todo espíritu. Pero ¿cómo se hace eso? Bueno, si tú escuchas en tu mente un pensamiento que va contrario a la palabra de Dios, eso es otro espíritu. Y tú tienes un deber bíblico a aguantar esos pensamientos y bajarlos y someterlos a la palabra de Dios. O sea que no los recibes, no los aceptas, porque tú crees la palabra de Dios, no la palabra del hombre o de un espíritu contrario al de Dios. Continuamos. Sino probad los espíritus si son de Dios. O sea que ustedes tienen que probar. Y no estamos hablando de probar con los labios, sino probar si ese espíritu es correcto, es bíblico y representa a Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo sabemos. En esto, conoced el espíritu de Dios. Aquí viene, aquí es la prueba. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ok, ahora estamos alcanzando una doctrina clave en el cristianismo. Mi esposa me estaba compartiendo en el carro. Yo no estoy segura, me dice ella, si muchos creyentes, generalmente hablando, realmente conocen las diferencias entre las religiones y si entienden que en las denominaciones cristianas hay muchos más creyentes alrededor del mundo que no son necesariamente iglesias de Dios o pentecostales. O sea, hay que entender eso, hermano. La iglesia de Dios alrededor del mundo está activa, está funcionando, está cumpliendo su propósito. Lo que el Señor le está diciendo a su iglesia que está dormida es que se despierte. Cuando tú te ves en las cartas a las 7 iglesias,
¿verdad? De Asia Menor, lo que es Turquía hoy, ¿verdad? Hermanos, ¿qué ocurre? Vemos que el Señor le habla específicamente a iglesias en un tiempo específico, en las épocas de la iglesia hasta hoy, e individualmente a personas que se pueden encontrar en estas iglesias. Y hay una iglesia que se cree que está viva, pero está muerta. Qué tragedia. Es una iglesia que hace toda la rutina de ir a una reunión, a aplaudir, a cantar, a ofrendar, ir a su casa, ser buenas personas, pero están muertos porque todo es a lo exterior, no es adentro. Y recuérdense que el Señor dice, como el profeta había declarado, esta gente me alaba de boca, pero su corazón está lejos de mí. Yo te pregunto, cuando tú alabas a Cristo, ¿es de corazón? ¿O es solo un ejercicio externo para sudar, para moverse? No, hermanos. Y si no lo sientes que es real en tu vida, entonces ahí es donde reconocemos lo que el salmista ahí, Moisés, nos estaba declarando. Pero continúo en el capítulo 4. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cuál? El que no confiesa que Jesús vino en la carne. En Hebreos, la palabra de Dios nos declara que el Padre le preparó un cuerpo al Señor Jesús. No sé si ustedes sabían eso. Déjenme ir a mis notas, porque sí tengo unas notas y se me hace difícil con el micrófono en la mano moverme acá arriba, pero tarde o temprano me conseguiré algo para aquí, ¿verdad, hermanos? Gloria sea al Señor. Aleluya. En Hebreos capítulo 10, verso 32. Santo Padre. Aleluya. Esperamos en ti, Señor. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, eso es, haber reconocido que Jesús es el Cristo y nacieron de nuevos, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Algunos creyentes ahora dirán, ese soy yo, eso me pasa a mí. Tan pronto me entregué a Cristo, es como que se prendió el horno a 600 grados y las cosas se pusieron bien calientes. Bueno, hermano, porque cuando tú eres la punta de la lanza y estás en la mano del Espíritu Santo, guess what? Vas a encontrar oposición, porque el Señor te está usando para alcanzar las almas con su amor. Y si tú estás penetrando la oscuridad con la luz del evangelio de paz, vas a tener dificultades. ¿No quieres dificultades espirituales por evangelizar? No evangelices y desobedece la palabra de Dios, y tarde o temprano, cuando le des cuenta a Dios, ¡uy, qué terrible! ¿Me entienden, hermanos? Y no es que evangelizamos por temor, eso es un error también. Yo no amo a mi esposa porque tengo que amar a mi esposa. No, yo amo a mi esposa porque yo quiero amar a mi esposa. Yo no amo a Dios porque me va a echar al infierno. No, I mean, come on. Si ya Jesús tomó mi castigo, yo no ando pensando que me voy para el infierno. Si yo ando pensando que me voy al infierno, eso significa que estoy dudando la palabra de Dios, que declara que si estoy salvo, ¿verdad? Estoy en las manos de Dios, ¿verdad? Yo me examino para asegurarme que estoy en el camino, que no me he apartado yo, pero Él ha prometido que nadie me va a sacar de su mano. Pues entonces, si yo estoy creyendo la mentira del diablo que continuamente me dice, ajá, te vas para el infierno, ajá, entonces no camino en paz y estoy siendo torturado. Porque el perfecto amor echa fuera el temor, declara la palabra de Dios también en primera de Juan 4. O sea que, hermanos, caminemos en ese amor. Perdonen, en el verso 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimiento. También quería tocar ese punto. Como creyentes estamos como el salmista David. A veces estamos en una cueva clamándole a Dios, Señor, tú me has dado a mí la unción de reinar, pero aquí está este rey que yo amo y él me quiere matar a mí y yo no entiendo. Señor, no voy a tocar a tu ungido. Yo voy a permitir que tú seas el que traigas victoria en esta situación.
Y eso ocurre, hermanos, en tu vida si tú sigues el ejemplo de David. Pero David entendía que él peleaba con las alabanzas, y al él alabar a Dios recibía la unción de Dios para poder bregar con esos gigantes, para poder bregar con esos filisteos que querían continuamente sacar lo que Dios estaba haciendo en la tierra, porque los filisteos representaban al ejército de Satanás en ese entonces. Hoy en día es completamente en el ámbito espiritual. Y dice en el verso 33, no se me duerman, hermanos, escuchen: por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. A veces no eres tú el que pasas por el fuego, pero tu prójimo en la iglesia. ¿Y hay que tú haces cuando ellos pasan por el fuego? ¿Los juzgas? Tiene que ser porque hay pecado en su campamento. No, hermanos, no necesariamente, y no es tu lugar para juzgar. Si la persona te admite una falta, tú los restauras. Tú los restauras bíblicamente y se brega bíblicamente. Pero, hermanos, ese es el lugar del ejército de Dios. Estamos en un combate. ¿Cómo es posible que los creyentes, cuando cae uno de los suyos heridos, lo miran y lo acaban ahí en el piso? Se nos está atrasando, mátalo. No, hermanos, somos creyentes. Se supone que amemos hasta nuestros enemigos. ¿Qué ejemplo le damos al mundo si cuando cae un creyente lo tiramos su reputación por el piso, en vez de cubrirlos con el amor de Dios? Que el Señor nos reprenda y regresemos a bíblica familia que se ama, que se perdona. No es que escondemos la realidad de la situación o actuamos como algo no ocurrió. Si es algo que continúa, hay que bregar con eso. Pero, hermanos, debemos ser una iglesia que representa el amor de Dios, el amor y todo lo que eso cubre. Y dice verso 34: porque de los presos también os compadecisteis. Ustedes sabían que en China todos los pastores de las iglesias cristianas, y creo que hasta las católicas, los han arrestado ya, si no se han sometido completamente a las reglas del gobierno. Estamos hablando de más de 20,000 pastores en el país más poblado de todo el mundo, en donde tienen la tecnología para controlarlos a todos. Y yo leo el libro de Apocalipsis y yo realizo que la marca de la bestia, la Biblia dice que el falso profeta va a hacer que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, tomen una marca en su mano derecha o en su frente, y esa marca, si no la tienen, no podrán comprar o vender. Yo ayer leí sobre las noticias de la pandemia que estaba leyendo lo que nuestros congresistas están tratando de pasar como leyes para controlarnos más a nosotros aquí en los Estados Unidos. Y están declarando que tienen poderes de emergencia para obligar a toda persona a hacer lo que ellos digan y que no quiero que me cancelen. ¿Entienden? Y si no hacen lo que el gobierno te dice que te pongas en tu cuerpo, pues no tienes más privilegios. Ok. En los Estados Unidos estamos perdiendo nuestras libertades y están viendo cómo te pueden obligar a ti a tomar una decisión médica sobre tu cuerpo, tú quieras o no. Te van a poner lo que ellos quieren que tú te pongas, o si no, no participas en empleo. Ya está pasando. Eso es el preludio para la marca de la bestia. Y si tú crees que eso está bien lejos, wow, estás bien equivocado. Es la misericordia de Dios, declara 2 Pedro 3, de que todavía no se ha derretido todo esto, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. Ahí estamos, hermanos. Estamos a punto de que suene esa última trompeta, la que nos lleva al cielo, como declara la palabra. Y yo leo esta palabra y yo digo: Señor, pon en mí un fuego que no se apague más. No me quiero apartar más de tu presencia. No me permitas a mí perder el tiempo. Si yo juego con mis amigos un deporte, que sea un juego saludable, que me ayude a estimularlos en buenas obras, demostrarle un buen atleta que compite correctamente, que no es abusivo, que no está buscando ganar a no importa qué, ser tramposo, pero demostrar en lo que yo hago
que Dios es real, sea en mi trabajo, en mi tiempo con mi esposa, con mis hijos, hermanos, en donde quiera que nos encontramos. Nos quitamos las máscaras, no más hipocresía. Yo soy en la casa de Dios como soy en la calle. Hay cosas que todavía el Señor está trabajando en mi vida y lo está haciendo en las suyas. Por lo tanto, nos damos gracia, nos extendemos la gracia de Dios, hermanos. Por eso es que hay que venir aún más a la casa de Dios con esa expectativa. Señor, aquí estoy, quiero recibir para darle a otro. No me permitas estancarme, quiero ser un río que fluye de adentro, esos ríos de agua viva. Ayúdame, Señor. Te compadeciste de los presos, dice el verso 34, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Hermanos, eso va a volver a ocurrir para los creyentes modernos. Ya está ocurriendo alrededor del mundo. Le están quitando su propiedad a los creyentes alrededor del mundo, porque son creyentes. ¿Lo vas a hacer con gozo cuando vengan a quitarte tus cosas? ¿O vas a hacer como muchos que yo he conocido que me dicen que están preparando sus armamentos? Va a haber guerra civil en los Estados Unidos muy pronto, entiéndanlo. Y la manera de nosotros prepararnos no es crear un lugar lleno de armas materiales, terrenales. No te digo que no te defiendas, pero tú no puedes pelear contra el gobierno con armas, hermanos. Eso no es lo que la Biblia enseña. Tú te defiendes contra el criminal que viene en contra de ti, si tienes la capacidad. Pero hermanos, tú no puedes pelear contra el gobierno. Nunca vemos a los apóstoles peleando contra el gobierno. Ellos se sometieron al gobierno, pero cuando el gobierno les decía, ahora ofrece incienso aquí al César, declara que él es Dios, él es rey, él es tu soberano. No, eso yo no lo puedo hacer. Jesús es soberano. Jesús, no, César, no, Jesús. Bueno, tíralo a los leones. Eso es lo que hacían. Eran el entretenimiento. Si vienen por ti, ¿qué vas a hacer? Piénsalo. Si viniesen por ti, ok, aquí tú ves esta estatua. Ok, vamos a hablar ahora las conexiones. El rey Nabucodonosor, él creó una estatua de oro, literalmente, yo creo que la estatua de oro más grande que ha existido, gigantesca. Creo que eran 60 pies de alto. Y era 666 de altura en pies y metros o algo, no estoy muy seguro, pero 666, interesantemente hablando. ¿Y qué ocurre? Al sonar de las trompetas, se suponen que todos como que se arrodillaran y declararan: Dios, ahí está Dios, ¿verdad? Ahí está nuestro Dios, el rey Nabucodonosor. Pero eso es exactamente lo que va a hacer el anticristo. Él va a levantar una estatua, el falso profeta lo ayuda, de la imagen del anticristo, ¿verdad? La bestia, y la van a poner en el templo reconstruido, en el lugar más santo, el lugar santísimo, ¿verdad? Adentro del templo. Y va a ser la abominación desoladora que el profeta Daniel profetizó y que Jesucristo declaró. Ok, cuando eso ocurra, eso va a ser en la mitad de la gran tribulación, a los 3 años y medio del pacto haber sido finalizado, ¿verdad? Y los judíos van a poder reconstruir su templo, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre? El mundo entero va a realizar: Satanás ha poseído al anticristo y ahora el anticristo quiere que lo adoren a él o a su estatua o al dragón que le da el poder al anticristo. Piensa eso. Cuando estábamos ayer en TJ Maxx, mi esposa y yo le dije: wow, ayúdame a tomar varias fotos, porque en las camisas que les venden a los niños es simbolismo diabólico con los 666 ya. Imagínense en que los niños están comprando camisas con sus héroes que tienen poderes sobrenaturales. Tienen un triángulo en forma de pirámide, de arriba para abajo, con el 666 adentro. Y detrás tienen al dragón chino en forma de serpiente, pero dragón, que ese es el diablo, es dragón serpiente, serpiente dragón. O sea que nuestros niños están siendo preparados para tomar la marca. Y dice la Biblia que van a entregar a sus padres, porque los padres se van a convertir a Cristo y los niños van a decir: mira, ellos no siguen al César, ellos no se someten. ¿Qué nos vas a dar? Porque ya está pasando en China. En China, si tú entregas a tu vecino que es cristiano, te dan dinero en tu cuenta electrónica a los chinos ya.
Han creado la moneda digital en China. Ellos inventaron el papel, el dinero papel, los chinos, no sé si sabían. Ahora los chinos, el primer país que se han inventado una moneda digital. Y la van a exportar a Venezuela y al resto del mundo para controlar, hermanos. Ya lo vemos. Y no es para que tengas miedo, pero digo, wow, estamos en combate. ¿Estoy yo combatiendo con las herramientas que Dios me ha dado, o estoy yo siendo golpeado por el enemigo? Ay, no, oren por mí. Ay, oren por mí. Está bien, yo oro por ti, pero ¿vas a orar tú conmigo? Dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Cuando tenemos este conocimiento, y como Moisés, y nos ponemos en perspectiva en este momento en historia, como Esther, para este momento, hermanos, es que estamos aquí en la tierra. Estamos en el momento más crucial desde la crucifixión, el día de Pentecostés. ¿Estás dispuesto a batallar? ¿Estás dispuesto hasta morir por el evangelio y recibir esa corona incorruptible de vencedor? Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hermano, esto es Hebreos capítulo 10, justo antes del capítulo de la fe. Y dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ese es el ejemplo. No retrocedas, sigue adelante. Y si te caes, ayúdame, y te levantas y sigues, hermanos. No retrocedas. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Le voy a pedir a mi hermano Chisín y a David que vengan acá, por favor. Comiencen. Y así como él dirige, hermana Joaquina. Hermanos, tenemos este gran testimonio de la palabra de Dios, el ejemplo de esa nube de testigos. ¿Qué haremos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer en estos días? Pues el Señor solo te pide que te le rindas, que le digas, heme aquí, Señor. No tengo mucho, es más, lo que tengo probablemente no te sirve. Hazme de nuevo, hazme una nueva criatura. Permíteme glorificarte con Abraham, Isaac y Jacob en ese gran día, en esas bodas del Cordero. Permíteme alabarte con los ángeles y con ese coro celestial poder decir, santo, santo, santo. Ese es tu deseo. Ponte de pie. Vamos a continuar alabando al Señor, porque Él es santo, Él es digno y Él merece toda alabanza.